Un gusto en saludarles, queridos amigos y amigas. Hoy vamos a reflexionar sobre un evangelio que no está dentro de los evangelios canónicos autorizados, sino un evangelio apócrifo que tiene una gran importancia teológica sobre las fuentes. Es el evangelio gnóstico de Tomás. Este evangelio se descubrió en el año de 1945 en una localidad de Egipto llamada Nag Hammadi. En este lugar, Nag Hammadi, se descubre los evangelios o el evangelio gnóstico de Tomás con otros manuscritos evangelísticos, y se descubrió una copia en la lengua copta. El copto fue una lengua egipcia que se formó en la última parte del egipcio antiguo, con la influencia del alfabeto griego. El alfabeto griego se introdujo en el siglo II a.C. en Egipto, y con 7 letras, 7 consonantes griegas se sirvió para inspirar el origen del alfabeto copto. Con esa lengua copta se encontró este rollo, este manuscrito, en el año de 1945 en Egipto. Y ahora hay una iglesia cristiana copta en Egipto, al norte de África. Y ya es una lengua litúrgica en esa comunidad cristiana. Hablemos de la importancia del descubrimiento y de la bomba teológica que significó el evangelio gnóstico de Tomás en el ámbito, en el mundo de los académicos, de los expertos en Biblia, especialmente en evangelios en el Nuevo Testamento. Aunque esta información no ha descendido al mundo católico o al mundo evangélico, sino que se quedó atrapada esta información en el mundo académico. El evangelio gnóstico de Tomás no es igual al evangelio o a los evangelios canónicos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, solamente contiene 114 dichos de Jesús. Escuchen bien, 114 dichos de Jesús, que también significan 114 logias. La palabra logia es una palabra griega que significa dichos. Esos 114 dichos fueron atribuidos a Jesús de Nazaret. ¿Y quién escribió el evangelio? En un corto prólogo del evangelio gnóstico de Tomás dice que fue escrito por el famoso Dídimo, Judas Tomás. La palabra Dídimo significa mellizo. Ahora, este evangelio es polémico por el contenido. Estos 114 proverbios o dichos tiene una conexión profunda con los dichos, con el contenido que está en Lucas y en Mateo. ¡Oh, qué interesante! O sea que la mitad de la tendencia teológica, la mitad de la naturaleza del contenido de Tomás, lo contiene, en otras palabras, en otros horizontes teológicos, Mateo y Lucas, no tanto Marcos y menos Juan. Se cree que el evangelio traducido al copto fue hacia el año 340 después de Cristo, pero el hecho de que se encontró escrito en lengua copta no significa que se escribió en copto, sino que fue traducido al copto, y posiblemente el original, el propio documento original, fue escrito en griego y después se dio la traducción. Y el texto griego posiblemente se escribió antes del año 50 después de Cristo, un griego koiné ático antiguo. Ahora bien, aquí hay serios problemas. Resulta que en el año de 1898 se encontraron unos manuscritos fragmentarios, otra vez en Egipto, que se llaman los manuscritos fragmentarios de Osirrinco.
estos manuscritos fragmentarios de Osirrinco, todos hablan sobre Jesús. Y hay 14 dichos que coinciden, 17 dichos que coinciden con los dichos de Tomás gnóstico. Esto da a entender que los manuscritos de Osirrinco sirvió de fuente para inspirar el manuscrito, el relato de Tomás. Y lo más interesante que revisando los escritos, los manuscritos de Osirrinco, descubiertos en el año de 1898, se descubren cosas interesantes. Gran parte del evangelio gnóstico, 17 proverbios o dichos, se encuentran en estos manuscritos. Y esto da a entender que estos dichos de los manuscritos de Osirrinco provienen de la fuente Q. ¡Qué interesante! La fuente Q. Los que saben Biblia, y especialmente los que han estudiado evangelios, saben que la palabra Q, la letra Q, viene de la primera letra de una palabra alemana que se llama Quell, que significa fuente. Y esa letra Q se la asignó a los dichos de Jesús, que solamente lo contienen Mateo y Lucas. O sea que el material evangelístico que coinciden entre Mateo y Lucas proviene de una fuente Q anónima. Y esta fuente Q es mucho más antigua que el propio Evangelio de Marcos, que posiblemente fue redactado en griego hacia el año 65 después de Cristo. Pero ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto? Toda esta información tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los dichos de Jesús, que provienen del escrito de los Osirrinco, que inspiró el evangelio gnóstico de Tomás y que también comparte Mateo y Lucas, son dichos muy antiguos, cercanos a la historia de Jesús, muy cercanos a una tradición oral después de la vida y la obra de Jesucristo. O sea que nos ayuda a reconstruir qué fue lo que realmente Cristo dijo. Y si uno revisa, y ahora sí nos vamos a introducir en el contenido propiamente, si uno revisa cuidadosamente los 114 dichos que están en el Evangelio de Tomás, realmente uno captura el pensamiento de Cristo y uno dice, sí, parece que ese sí es el Cristo que estamos acostumbrados a estudiar, no el Cristo de la iglesia, porque la iglesia capturó a Cristo, lo domesticó, lo metió en una estructura eclesiástica, doctrinal, teológica, y tenemos otro Cristo, el Cristo de la iglesia, muy diferente al Cristo de la Biblia. Ese Cristo de la Biblia salvaje, liberador, que dignificaba a las personas, ese Cristo que dio la vida, ese Cristo que tenía un pensamiento que iba en contra del pensamiento egoísta de los fariseos, del judaísmo tradicional. Y cuando uno lee Tomás, uno piensa, parece que esos dichos realmente sí los dijo Jesucristo. Y mencionemos algunos. En esos proverbios o logias o dichos, en el Tomás, uno de ellos dice, el dicho número 25, ama a tu hermano como a tu propia alma y cuida de él como cuida la pupila de su ojo. ¡Qué interesante! O sea que Jesucristo define el amor como una autoentrega, una donación, un cuidar con la voluntad, con su vida al otro. No es tanto el amor un sentimiento, sino que es una opción por el otro. Y lo dice el Evangelio, muy coincidente con Juan y también con el amor a los enemigos, que está en el Sermón del Monte en Mateo. Y otro dicho importante sobre el ayuno. Dice, más que abstenerse de comida, absténgase del mundo. Ayunen del mundo, de la avaricia, de la codicia, del materialismo. Si tiene dinero, no lo preste a tu hermano, sino dáselo. Porque ese dinero lo necesita él. Aprenda a dar. Oiga, qué interesante. Ese es el Cristo que realmente está en los sinópticos y que lo vuelve a describir Tomás. Pero hay otro pensamiento, otro dicho que para mí es bastante estremecedor.
ataca la estructura de la iglesia, la institucionalidad. Cuando el Evangelio de Tomás, en los labios de Jesús, define sobre el reino. ¿Qué dice? El reino no lo encontrará en una estructura o en una forma, sino que está dentro de las personas. Y donde está el niño, la mujer, el pobre, ahí está Él. Ahí estoy yo, dice Jesús. O sea que veo una correlación con Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21, cuando los fariseos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿dónde está el reino? Porque ellos concebían un reino político con un Mesías liberador. Y Jesús le dice: ni dirán, helo aquí, helo allá. El reino está dentro de cada uno de ustedes. Y así lo concibe el reino, el Evangelio de Tomás. Pero va más allá. El Evangelio de Tomás presenta un Cristo, unas palabras de reino que no se encierra en una estructura religiosa, en una teología, en una iglesia, en unas paredes. Es un reino libre que va edificando cada persona sin ninguna estructura eclesiástica. Y mire, la Iglesia Católica, por motivos razonables, ocultó la información de este Evangelio. Porque tanto la Iglesia Católica como otras iglesias no católicas y algunas iglesias nuestras han edificado estructuras teológicas, administrativas, doctrinales, eclesiásticas, que han metido a Cristo a la fuerza y le han quitado el color de su mensaje. Estos evangelios, como también los evangelios canónicos que están en la Biblia, y no se diga el Evangelio de Tomás, nos presentan un Cristo que ama, un Cristo que pone la ley al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley. Un Cristo que diferencia entre ley y justicia. A ver, lo ideal de la ley es que la ley dignifique la justicia y la represente, cuide la justicia, pero a veces en muchas leyes no es así. A veces la ley deshumaniza y la justicia queda sin protección. En cambio, el Evangelio de Tomás protege la justicia en Cristo Jesús más que la ley. Ese es el Evangelio de Tomás. Y solamente mencioné algunos temas muy importantes. Y si alguien, o si hay varias personas que están viendo este video y quieren dedicarse al estudio hermoso de las Escrituras, a estudiar los Evangelios profundamente, vengan al Semisur, un seminario bíblico que se ha ganado un reconocimiento en la sociedad y en la iglesia, y está en el Ecuador, en el Valle de los Chillos. Y si quieren información, vean los teléfonos, el correo electrónico que están en la pantalla. Muchas bendiciones.